Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar haciendo un video para ver qué es lo que están haciendo cada uno de los países de Latinoamérica respecto a esto del coronavirus. Voy a estar haciendo una especie de comparación entre lo que ha hecho, por ejemplo, Chile, México, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador o Paraguay. La idea obviamente de este video no es hacer una comparación peyorativa para ver quién ha hecho las cosas mejor o peor, sino que más bien la idea es tener una noción de cómo están haciendo las cosas en otro país, para que ustedes, que son los que están viendo el video, sepan qué es lo que sucede en otras latitudes, cómo en Latinoamérica en general están tomando este tema y lograr ver cuál es el mejor método, ya que sabemos que no hay una única solución. Bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, el primer caso con el que voy a empezar es el de Chile, que como todos sabrán en este momento las aguas están un poco divididas porque hay mucha gente que está pidiendo que se haga una cuarentena total y por otro lado el gobierno está haciendo una especie de cuarentena paulatina, pero que según los estudios podría llegar a ser una buena opción porque es algo que por ejemplo se ha hecho en Corea del Sur, uno de los lugares que se suele tomar como el caso ideal de cómo hay que solucionar este problema. Además, Chile venía con el problema de la crisis social de hace unos cuantos meses, lo cual había hecho que aumente enormemente la cesantía y trajo días críticos para las pequeñas y medianas empresas que hoy en día son justamente las que están sufriendo más toda esta situación. Por eso en Chile la economía ha sido un factor decisivo para tomar este tipo de decisiones, ya que sabemos que en todo el mundo existe esta dicotomía y por eso referente a Chile los primeros esfuerzos me parece que son los más correctos, capaz de la región, y es que se han enfocado a dotar al país de una capacidad de muestras de análisis que según los datos oficiales que estuve investigando son 4.500 muestras diarias y pretenden llegar a 8.000. Además, si consideramos los datos de infectados contra muertos, Chile dentro de Latinoamérica es uno de los países que mejor lo ha tratado porque tiene un porcentaje muy bajo. Por eso, según los datos del gobierno de Chile, arrojan que el testeo masivo va a servir para tomar dos tipos de decisiones. Primero, poder armar cordones locales en distintos lugares, obviamente cordones sanitarios para aislar zona por zona y no tener que destruir la economía total del país. Y por otro lado, poder decretar cuarentenas focalizadas, solamente en ciertas zonas, obviamente siempre basándose en los datos que arrojan estos exámenes. Y que, como decía antes, es algo que se ha hecho muy eficazmente y que hoy en día se cree que es lo que mejor funciona, por ejemplo en Alemania o Corea del Sur. Pero con esto lo que se puede determinar a largo plazo es que, por ejemplo, saber si un contagio sigue siendo comunitario o ya es trazable en este sector. Por eso, de los ejemplos que nombraba antes de países fuera de Latinoamérica que han hecho las cosas bien, todos han llegado a la misma conclusión, y es que la clave para destruir este problema, para ganarle a la pandemia, es saber la cantidad de casos que hay en cada lugar, aislar obviamente a la gente de riesgo, con la que tiene un riesgo mucho menor, y más allá de todos los errores que puede ser que haya cometido el gobierno, sí puede ser que siguiendo esta línea se logre una victoria, por lo menos teniendo la base de la experiencia de lo que ha sucedido en Corea. Vamos ahora a ver el caso de México, en el cual esta semana Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, el presidente, decretó que ya era una emergencia sanitaria. Obviamente la idea de este video no es que sea tinte político, voy a hablar de las cosas objetivamente, y en el caso de México se tomaron estas medidas tardías respecto al resto de Latinoamérica, pese a las corrientes de todos los consejos que se estaban dando en el mundo. Incluso estuve investigando en noticias bastante recientes, de hace no tantos días, en los cuales él mismo decía que la gente podía salir libremente, ir a comer, hacer una vida normal, mientras en otros países de la región estaban haciendo exactamente lo opuesto. Incluso él llegó a decir que la crisis es pasajera, que obviamente es pasajera, esto no va a quedarse para siempre en el mundo, pero no era un buen momento para decir ese tipo de palabras, teniendo casos como el de España o Italia en los cuales parece que esto no fuera a terminar nunca más. Por eso, después de todas estas palabras del presidente, la gente el martes se levantó incrédula, no entendiendo qué es lo que estaba pasando, de tener esta situación en la que se hablaba de que no había pasado nada, que estaba todo bien, a tener que decretar este tipo de medidas. Y las medidas, por ejemplo, son paralizar todo lo que no sea esencial en el país. Obviamente que es un reto gigantesco para un país de 126 millones de personas y que, tal como pasa en toda Latinoamérica, porque esto no es algo único de México, hay una gran cantidad de pobres, gente que vive y trabaja en la marginalidad, entonces obviamente va a traer un montón de problemas. Justamente como las medidas que se están tomando en México son bastante recientes, voy a poder hablar más de esto en profundidad dentro de unas semanas, cuando haga capaz una continuación de este video.
Vamos ahora con el caso de Brasil, que ha sido uno de los que ha estado más en la boca de todo el mundo por las decisiones que ha tomado Jair Bolsonaro. Bastante similar con la línea que ha tomado, por ejemplo, en este caso, AMLO en México, ya que él ha estado todo el tiempo reticente a tomar medidas que frenen la economía brasileña, ya que él considera que es imprescindible que esto no suceda, que el país siga creando, siga produciendo y no pararlo. Por eso en Brasil se ha generado una especie de cortocircuito entre lo que es el presidente y el resto de zonas del país, ya que distintos estados han empezado a tomar sus propias decisiones que son totalmente opuestas a lo que ha dictaminado el presidente, lo cual obviamente ha desatado un conflicto a nivel político muy importante en el lugar. San Pablo, por ejemplo, que es el estado más rico y más poblado del país, ha también sido el más afectado por el coronavirus, y por eso están en cuarentena desde el 22 de marzo. La fecha de cierre era el 7 de abril, que supuestamente es cuando la gente debería volver a sus actividades, pero ya se está hablando de una prórroga de esto, que es algo, por ejemplo, que está pasando en Río de Janeiro, que ya se está hablando de una prórroga hasta el 17 de abril. Y también hay cuarentenas extendidas en lugares como el Distrito General, Minas Gerais o todos los principales estados del país. Por eso el gobierno federal, presionado por el Congreso, está buscando acelerar la distribución de ayuda financiera a empresas y personas. También se están dando estímulos comerciales o reducción de cargas impositivas en Brasil hacia las empresas, todo con el fin de que no se destruya la economía. Ver la forma de aguantar lo más posible para que una vez que todo esto pase, el país pueda volver a generar riqueza. Vamos ahora con Argentina, que es el país del cual les hablo, obviamente. Y el gobierno ha tomado decisiones totalmente contradictorias en lo que va de esta pandemia. Hace unas cuantas semanas, antes de que todo esto llegara a Latinoamérica, pero teníamos los datos de que estaba muriendo, por ejemplo, mucha gente en China, de que esto ya estaba empezando a desbordarse en Europa, el ministro de Salud argentino, Ginés González, dijo en diversos medios que esto no iba a llegar a Latinoamérica, que era prácticamente imposible que llegara el coronavirus a Argentina, y otra serie de frases desafortunadas que hicieron que básicamente no se tomaran acciones hasta que fuera muy tarde. Llegó, por ejemplo, a decir frases como que le tenía más miedo al dengue que el coronavirus, que hoy en día, viendo lo que está sucediendo en el mundo, nos damos cuenta que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. No se tomaron medidas, por ejemplo, en los cruces fronterizos, en donde la gente pasaba como si nada, incluso mucha gente que sabía que tenía algunos de los síntomas los evidenciaban ya estando en el país, porque no fueron controlados en su debido momento. Y sumado a toda la crisis económica que ha azotado a Argentina, hizo que el presidente Fernández tuviera que tomar la decisión más drástica de todas, que era una cuarentena total y absoluta de todo el país. Pero esto ha empezado a traer un montón de situaciones económicas muy complejas para la gente. Estamos hablando de uno de los países con mayor pobreza de la región, con problemas económicos endémicos que no tenían mucha salida previo a la pandemia y hoy en día han sido todavía más acrecentados, por lo cual realmente se está empezando a gestar una crisis social en el país y ha hecho que se dividan las aguas del pensamiento popular entre la gente que está de acuerdo con la cuarentena, pero generando un sacrificio gigantesco en lo que es la economía del país, y por otro lado gente que está pidiendo realmente poder volver a generar su trabajo, poder volver a generar su sustento, porque sabemos que hay mucha gente que come el día a día y que obviamente están fuera del grupo de riesgo, por lo cual podrían llegar a trabajar, como ha pasado en otros países que están tratando estas cosas de una manera bastante bien. Incluso para paliar esta crisis, pese a que en su momento en la campaña una de las mayores críticas del gobierno actual referente al gobierno anterior era la deuda externa, la deuda con el FMI, ya se le pidió en el gobierno actual 300 millones de dólares para poder paliar esta crisis. Por eso, a diferencia de capaz el resto de los países, acá no solamente vamos a tener una pandemia, sino que ya se está hablando de un default, una hiperinflación y una serie de problemas económicos mucho más graves que esto. Además, otro dato muy importante referente a Argentina es que, a diferencia del resto de los países donde se están realizando una cantidad gigantesca de exámenes, de test diarios para determinar cuáles son las personas que están teniendo síntomas y no, que como decía antes es lo que se está haciendo en países como Corea del Sur o Alemania, Argentina es uno de los países que tiene la menor cantidad, por lo que el día que se levante la cuarentena van a aparecer problemas mucho mayores que esto. Bueno, vamos ahora con Uruguay, y según los datos internacionales, este país parece ser uno de los que está tratando toda esta situación de una de las mejores maneras, no solo en la parte de la salud, sino también en la parte económica. El nuevo presidente Luis Lacalle Pou está en el
el centro de la escena, colocando la gestión por encima de todo, con informaciones diarias en los medios para mantener a la población informada, lo cual me parece algo súper importante. Habla obviamente de la transparencia que hay en el país, que no se está viendo en muchos de otros países de Latinoamérica y ni siquiera del mundo. Y si bien fue un país como el resto de Latinoamérica que empezó tarde, el gobierno en estos últimos días se ha puesto al frente de la crisis destinando un montón de recursos y ha dispuesto una batería de medidas sanitarias y, muy importante, económicas para lidiar con esta situación. De todas maneras, pese a que, como decía antes, tal como en el resto de Latinoamérica se empezó tarde, sí se empezó temprano si lo comparamos con el resto de los países latinos. Ya que, por ejemplo, conocidos los primeros casos, que eran todas personas que habían vuelto de Europa, el gobierno dictaminó la emergencia sanitaria y el cierre parcial de las fronteras, lo cual lo hizo casi inmediatamente. Fue de los primeros países en aplicar las cuarentenas de 14 días para la gente que ingresaba de afuera y sacaron un montón de medidas para, por ejemplo, alentar a las empresas a que hagan teletrabajo, que trabajen desde sus casas. Además, tal como en Brasil, se han tomado un montón de medidas económicas muy acertadas que van a evitar la destrucción masiva de empresas en el país y que podrían hacer que se evite una posible crisis económica severa gracias al estímulo que se les va a empezar a dar a estas. Vamos ahora con Ecuador, que desgraciadamente es el país que en este momento de Latinoamérica se sabe que peor lo está pasando. Hay una crisis realmente importante. Es el país que está sufriendo el mayor porcentaje de mortalidad, pese a que ha sido uno de los primeros países en tomar medidas severas en contra del virus. Pero el problema ha sido la desobediencia a estas restricciones, lo que terminó por expandir esta crisis, lo que terminó por expandir al virus por todos lados. En este momento en Guayaquil, por ejemplo, rige un toque de queda de 15 horas y desde el 16 de marzo que hay un aislamiento masivo. Como les comentaba antes, desgraciadamente es un país en el que la mortalidad es terrible. En los últimos días se han viralizado muchos videos en los cuales al parecer la gente es dejada en las calles porque no hay opciones, morgues saturadas, y a esto sumado el toque de queda, por lo cual la gente no puede trasladarse, ha terminado generando esta imagen terrible en este país. Y por último voy a hablar un poco de Paraguay, que actualmente está básicamente cerrado hasta nuevo aviso. Hasta por lo menos mediados de abril se determinó un cierre total del país, que incluso los residentes que están en el extranjero no pueden volver a su país por la situación actual, que es algo que también está pasando en Argentina, en donde hay gente varada en otros países que no está pudiendo volver. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció por ejemplo el sábado que Paraguay va a continuar con el aislamiento total hasta el 12 de este mes y con restricción de movimiento a las personas y vehículos, salvo ciertos casos excepcionales. Bueno, como vemos, el panorama es, como todo en Latinoamérica, muy diverso, muchas opciones. Cada país ha tomado decisiones totalmente distintas. Tenemos por un lado a países como Uruguay que han tomado decisiones rápidas, inmediatas y que han tratado de ayudar también a la economía y a las empresas. Brasil, que comparte esta misma situación de ayuda y estímulos a las empresas, pero ha tomado malas decisiones respecto a lo que es la gente. Después tenemos situaciones más intermedias como Chile, en donde se ha tratado de hacer todo de una manera escalonada para no destruir a la economía, pero que está generando obviamente problemas en el ámbito de la salud. Y si vamos por ejemplo para el otro lado, los países que han tenido que tomar decisiones desesperadas, como por ejemplo Argentina, anulando por completo la economía porque ya sabíamos que esto es un riesgo demasiado grande para un país en el cual ya se venían con problemas de base, por lo cual se optó por una cuarentena total. Y llegando al caso de Ecuador, que es desgraciadamente hoy el que está en peor situación, en donde hay un toque de queda, cuarentena total y desgraciadamente gente que ha terminado falleciendo en la calle. Por eso es interesante también entender cómo es el panorama en toda Latinoamérica y podemos ver que las decisiones que se han tomado en los distintos países no han sido para nada iguales y obviamente veremos cuál fue el que tomó las mejores dentro de algunas semanas cuando se tengan más datos de, por ejemplo, si se está aplacando la curva de contagios, si la relación entre muertos y personas infectadas baja o ese tipo de datos que son importantes para entender qué es lo que está pasando en cada país. Bueno, espero que hayan disfrutado este video. Si les gustó los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram del canal. En los comentarios me gustaría que opinen si son de los países que mencioné o no, pero quiero saber qué es lo que piensan respecto a lo que dije. Si consideran que del país desde el cual ustedes están viendo este video se han hecho bien las cosas o se han hecho mal y por qué. Y cuál creen que es el país que ha tomado las mejores decisiones que deberían seguirlo el resto. Y cuál obviamente ha sido el país que ha tomado las peores decisiones y ya sabemos que es lo que no hay que hacer. Quiero que hablen de esto en los comentarios. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.